la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, el ingeniero Eury Andújar. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Fíjese, con un líder empresarial como usted, es bueno aprovechar la oportunidad para hacer un paneo, un panorama acerca de la situación que registran los sectores productivos del país, específicamente las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo anda el sector? Bueno, para nadie es un secreto que el sector de las pequeñas y medianas empresas, luego del paso del COVID, ¿no?, que afectó prácticamente la economía global, han tenido un impacto muy severo en las economías de cada una de estas empresas. De hecho, en el argot económico se habla de que una empresa que cesa sus ventas no resiste más de 3 meses, 2 meses. Y tuvimos prácticamente un año prácticamente cerradas las operaciones. Sin las ayudas, quizá como en otros países que tuvieron ayudas, aunque de alguna manera la ayuda gubernamental puntual y oportuna salvó muchos empleos y muchas empresas. Pero después de esto realmente los préstamos siguieron corriendo, los intereses siguieron corriendo, los alquileres, las comunicaciones y todos los gastos fijos. Y luego de prácticamente casi un año, la verdad que las que lograron resistir se han encontrado en una situación difícil de iliquidez, porque no solamente renacer de nuevo, conquistar nuevos mercados, ha sido todo un reto para las pequeñas y medianas empresas. De todas formas, obviamente no todo es así, hay muchas empresas que les fue mucho mejor en la pandemia que otras, pero otras, sobre todo las que estaban ligadas a la gastronomía, al ocio, el turismo, fueron muy golpeadas. Las que estaban en el área de la alimentación probablemente les fue bastante bien, panadería, repostería, todo ese tipo de empresas, pues realmente les fue bien, hasta yo diría que muchas veces mejor, porque las personas quizás en su casa demandaban más servicios, nacieron nuevas empresas con muchas innovaciones, y ahí vemos ya muchas startups, como le llaman en el argot de emprendimiento, pero ciertamente la mayoría fue impactada negativamente. Y una vez pasado ese tiempo, superado un poquito los embates del COVID, hay un nuevo panorama, un nuevo horizonte para las empresas. Sí, bueno, sí, realmente después de haber sobrepasado todo esto, ahí nos encontramos con una alza desmensurada de los precios de los transportes, los contenedores, sobre todo de China y de Indochina, de Europa, en el cual también muchas de esas materias primas que nosotros utilizamos pues son importadas. ¿Y qué pasó? Que las materias primas se triplicaron el precio, porque solamente en el caso de, por ejemplo, lo que impactaba en el costo de un producto, el transporte, por decirte, un contenedor que viene de China cuesta alrededor de $2,000, llegó a cotizarte en 18,000, 20,000 y hasta más. O sea que una mercancía que te costaba, por ejemplo, $10,000 el contenedor, el costo solamente del contenedor hizo que se triplicara. Y cuando se liquidaba acá, entonces, para algo que, aunque nosotros luchamos bastante con la dirección de aduana y con el gobierno, de que no se cobrara el precio del CIF, o sea, costo, seguro y flete, para liquidar los impuestos, eso hizo que muchas de las materias primas duplicaran su precio. Y eso, obviamente, una empresa que ya están de por sí descapitalizada, sin capital de trabajo, adquirir una materia prima al doble del precio, significa que fue bastante traumático para muchas de estas empresas. Además, viene otro escenario después de eso, la subida de los combustibles. Después de esto, de la guerra de Ucrania y Rusia. O sea, son cosas que realmente es como algo apocalíptico, se puede decir. Pero en términos generales, las empresas han aprendido, ha sido un aprendizaje doloroso, pero que está impactando en muchas empresas porque, como dicen, nos hacemos más fuertes cuando pasamos las pruebas.
Yo creo que muchas de estas MIPYMES han pasado la prueba y van a salir fortalecidas de toda esta situación que estamos pasando. Luego de esa capacidad de resiliencia de las empresas para sortear momentos difíciles, ambientes internos y externos difíciles, ha logrado amainar un poquito la situación que se presentaba en el mercado internacional con la volatilidad, por ejemplo, de la materia prima y los fletes. Bueno, sí, realmente ahora hay por lo menos en el panorama está muy positivo porque ya los fletes están prácticamente al nivel pre-COVID, o sea, bastante normalizado, sigue costando ya $2,000, $2,200 un contenedor. Eso significa que ya por concepto del flete ya hay un gran alivio, lo que va a impactar en los precios. Además de eso también la recesión mundial que hay también impacta sobre los precios de la materia prima. Porque el petróleo hoy no está más caro de ahí, es porque realmente hay China y estos países de Europa, el mismo Estados Unidos, Canadá, están ahora mismo en una situación muy difícil en cuanto a que la economía está estancada y todos los índices bursátiles, todo eso que tú ves a la baja, es producto realmente de que hay un descenso, una desaceleración en la economía mundial. Eso impacta en el precio de las materias primas, de los commodities y todas se refleja un menor costo en cuanto a la materia prima, lo cual para mi pyme y para la pyme es algo favorable. Puede decirse que entonces estamos en una etapa pre-COVID en términos de normalización de los procedimientos para que las empresas puedan encarrilarse tanto en el mercado nacional como internacional, entiéndase la importación de productos de materias primas. Bueno, desde el punto de vista de los costos de las mismas, sí, pero hay otros nuevos ingredientes. Si tú ves, por ejemplo, ahora mismo se puede aprovechar una coyuntura interesante, ya que Estados Unidos está buscando los socios, obviamente el nearshoring, o sea, empresas que tengan su alrededor, ya porque vieron la importancia de tener socios comerciales en su alrededor y no depender de China, de la India, de Indonesia, de todos los países que prácticamente cuando se elevaron los costos impactó negativamente en la economía de los Estados Unidos, sobre todo en la importación. ¿Por qué? Porque tuvieron trabas. Y, por ejemplo, los contenedores ya no era el precio que tenían, sino que era una subasta que se hacía. O sea, si usted quiere tener un contenedor para despachar una materia prima un viernes, que cuando salen los contenedores de Shanghai o de cualquier otro de esos puertos, era una subasta. O sea, yo doy 10, yo doy 20, yo 5, y yo no sé, precio. Yo oí de algunos precios que no quiero mencionar, de personas que necesitaban que su contenedor saliera un viernes y no el viernes siguiente. Y tuvo que pagar un sobreprecio de un 10 y un 15% adicional a de cómo estaban ya los precios del contenedor. Por otro lado, ahora mismo también la misma recesión que hay también no es halagüeño, por ejemplo, para nuestras zonas francas. Porque si hay una recesión, pues va a haber una demanda menor de componentes de lo que se fabrican acá. Afortunadamente no ha sido el caso aún, pero podría ser, no sabemos, porque hay unas amenazas que no son previsibles ahora mismo, porque hay una incertidumbre de lo que va a pasar en el problema que hay Rusia y Ucrania. Y todo este maremoto que hay en Europa con todas estas cosas, que si los misiles, que si los tanques, que si los Leopard, bueno, hay una incertidumbre bastante grande. A eso se le suma también un desempleo que yo no sé cómo se maneja la cifra, pero por ejemplo, todas estas empresas que están despidiendo 10,000 empleados, 5,000 empleados, lo vemos toda la semana. Eso no son señales buenas que estamos recibiendo. Y lo hemos visto, tenemos parientes en Estados Unidos que lo pusieron en paro, en Canadá. Esto realmente refleja de que no es como se decía, que el empleo está subiendo. Quizá Estados Unidos sea la excepción ahora mismo, pero hay incertidumbre realmente en ese sentido. Ciertamente los factores externos son inmanejables en términos internos porque el mercado, en términos de globalización, es abierto y claro, se rige por la oferta y la demanda. Claro. A nivel nacional, ¿cómo andamos en términos del comportamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Cuál es su
proyección, su radio de acción, sus perspectivas? Mira, yo entiendo que con la ayuda oportuna en cuanto al crédito, que es lo que siempre se habla, pero que no llega, se dicen muchas cosas, pero no llega. Le digo porque estoy en dos sectores y veo realmente que la mayoría de estas pequeñas y medianas empresas se le hace difícil acceder al crédito. Una, porque muchas son informales, y otra, porque probablemente ya tienen su capacidad de crédito copada producto del COVID. Y entonces se necesita adquirir maquinaria, se necesita adquirir tecnología, se necesita realmente accesar a mercados, y todo eso se hace con recursos. Entonces es importante que los gobiernos tomen en cuenta esto para que fluya más dinero a esos sectores, que vayan en auxilio sobre todo las MIPYME, las pequeñas, las micros y pequeñas empresas, que son las que más necesitan, porque de ahí depende realmente el empleo y sobre todo ir en auxilio de ellos para formalizar la mayor cantidad de empresas, porque nos conviene a todos. Empresas formales pagan impuestos, pagan TCS. Empresas formales tienen empleados, forman empleados. Los que forman, el principal capacitador de los empleados son las pequeñas y medianas empresas. No solamente aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, una gran empresa puede darse el lujo de publicar un anuncio en el periódico solicitando un técnico calificado con una serie de requisitos que lo vemos en los periódicos y le va a pagar muy bien. Pero una pequeña empresa no se puede dar el lujo de pagar eso. Tiene que traer esos empleados, a veces sin ninguna formación, formarlo durante 6 meses o un año, y después muchas veces lo que pasa es que lo pierden frente a una gran empresa como esta, que lo toma ya capacitadito y lo agrega a su nómina. Los formadores de los técnicos lo hacen las pequeñas y medianas empresas. Y realmente oportunidad que hay ahí también con el caso de Infotep, que está haciendo un buen trabajo a nivel formativo, pero también hay que agregar al currículum nuevas carreras que está demandando el sector de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son las nuevas demandas de esas carreras? Mira, realmente si tú te pones a ver en las nuevas tecnologías, o sea, nosotros demandamos diseñadores, necesitamos, porque ahí tenemos una competencia grande. Por ejemplo, en el caso de diseñadores gráficos, por ejemplo, operadores, por ejemplo, de soldadores, ebanistas, pintores de automotriz, técnico en aire acondicionado, electricista. Y dirían, no, por ahí están todas estas carreras. Sí, pero realmente yo creo que no solamente es darle un diploma, hay que capacitarlo. Y esa capacitación tiene que hacerse en el marco con las empresas. La educación dual tiene que venir al país. Tiene un programa de educación dual, pero eso solamente la tienen quizá en alguna zona franca, en alguna empresa. Así no. Tiene que ser en las empresas pequeñas y medianas. Que la persona van a Infotep, duran un mes, les dan un título de electricista. No. Tiene que durar tanta hora en una empresa, en una educación dual. ¿Para qué? Para que se pueda validar esos conocimientos, ponerlo en práctica. Y Infotep tiene excelentes talleres, excelentes escuelas, excelentes instructores. Eso es innegable. Y está acreditada internacionalmente. ¿Qué significa eso? Que usted puede tener un técnico electricista que está certificado por el Infotep. Ese técnico, ese título le es válido en Estados Unidos, en Europa, porque es un gobierno gubernamental, que quizás no pasa con otros institutos, probablemente hasta de más prestigio y quizás con una mejor preparación. Entonces eso hay que fortalecerlo con una mejor capacitación. ¿Qué necesitan en términos de ayuda las micro, pequeñas y medianas empresas para encarrilarse y impulsar ese fortalecimiento que se plantea? Para que me lo responda después de la pausa aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, el ingeniero Eury Andújar. Formalizar la mayor cantidad de empresas, pero para que las empresas se formalicen debe haber un incentivo de conseguir que pueda tener acceso a mercados nuevos o nuevos trabajos que pueda hacer si está formalizado.
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el ingeniero Eury Andújar. Preguntábamos en el segmento anterior las necesidades en términos de impulso que necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas. Mira, yo entiendo que nosotros allá en la asociación estamos impulsando mucho lo que es el área de la capacitación. Necesitamos formar empleados capacitados en áreas no solamente técnicas, sino de calidad, de responsabilidad, de inculcar valores. Para nosotros tener un empleo de calidad, tenemos que tener formación. Entonces, ahí necesitamos formación. Formación en todas las áreas que requiera la pequeña y mediana empresa, como te mencioné ahorita. No solamente operadores de cada una de las áreas, por ejemplo, en el caso de metalmecánica, en el caso de los que están en la madera, los que están en la mueblería, la pintura, automotriz, todo esto. Aparte de eso, necesitamos tener acceso a financiamiento que sean blandos para poder cumplir, y sobre todo la garantía que hay ahora mismo, el fondo de garantía que se está estableciendo mucho, que realmente una MIPYME muchas veces no tiene con qué poner garantía para tomar un préstamo y tiene que hacerlo a nivel personal. Formalizar la mayor cantidad de empresas, pero para que las empresas se formalicen debe haber un incentivo de conseguir que pueda tener acceso a mercados nuevos o nuevos trabajos que puede hacer si está formalizada. Por ejemplo, cuando una empresa pequeña se formaliza, tiene muchas ventajas, pero también tiene otra ventaja, y ellos sopesan qué le conviene más. Por ejemplo, una pequeña empresa que se formaliza y se acoge a por ejemplo, un régimen de tributación especial en la DGI, es muy fácil, es muy cómodo. Pero tiene también ya que se le agrega el costo de la TCS. La TCS es un costo, a veces, que lo piensan muy bien, pero es muy necesario. Porque hemos visto ya muchas historias de pequeñas pymes que enfrentan una demanda laboral porque no conocen el cumplimiento y terminan ellos o perdiéndolo todo o terminan a veces en tragedias, como lo hemos visto, y terminan también personas laceradas que no tienen un seguro médico. O sea, cuando se formaliza ya tiene su seguro médico, tiene un aporte en la TCS, tiene un ahorro en su plan de pensión de su ARS y de su AFP. O sea, son muchos beneficios que tiene cuando se formalizan. O sea, tenemos que ir en pos de formalizar las empresas. Y sobre todo comenzar con los programas de calidad, inculcar a las pequeñas y medianas empresas que tienen que ir enfocadas a un sistema de gestión de calidad. Gracias a Industria y Comercio, los centros de MIPYME que están haciendo un trabajo muy bueno con formaciones gratuitas en muchísimas áreas, y todas las semanas yo veo que sale un programa nuevo. Las pequeñas empresas deben acercarse a estos programas, a sus asociaciones, porque todos se socializan en las diferentes asociaciones de la MIPYME, Codopyme y todos sus miembros. Capacitación, calidad, formación integral de los técnicos conjuntamente con Infotec, que manden sus empleados a Infotec a completar. Muchas veces son buenos técnicos operarios, pero no tienen ni siquiera un poco de teoría para saber cómo mejorar. Entonces, es bueno hacer esa formación de que tanto la empresa como la parte docente que estaría a cabo de Infotec y las otras empresas, instituciones que hay de formación profesional de técnicos. Es una preocupación, ¿vale?, del hecho de la formalización, porque aprovechan así los beneficios de la misma. ¿Cuál es la proyección que actualmente existe en esos términos? Bueno, mira, con los programas que hay ahora mismo a nivel gubernamental, hay muchas empresas pequeñas que están formalizándose con mira a poder hacer el trabajo para el Estado. O sea, el mayor incentivo que hay para la formalización es conseguir un trabajo del Estado, porque tiene que cumplir con una serie de requisitos para conseguir el régimen, o sea, que está incluido, ¿verdad?, como proveedor del Estado. Correcto. Esa certificación de proveedor del Estado es vital para poder participar. Entonces, una vez que ya tiene eso, ya tiene muchos requisitos ganados. Además de eso, tiene que estar incorporado en la TCS. Y aparte de eso, tiene que estar contribuyendo en la DGI. O sea, fíjate, todos los beneficios que hay para el Estado,
para el país y para las empresas estar formalizada. Pero también hay una amenaza. Si no está bien asesorada, puede también ser un factor de fracaso. Enfrentando, por ejemplo, incumplimiento con la DGI y moras y cosas por no saber, no conocer realmente cómo debe operar. Hay que tener un contador probablemente que le lleve una iguala, que hay que buscarle por lo menos una cantidad de dinero mensual. Es un costo adicional para esa pequeña pyme. Igual que, por ejemplo, llenar los formularios de la TCS. Parecen simples, pero una persona una panadería pequeña, por ejemplo, que tiene que hacer todas esas cosas, muchas veces se hacen engorrosos y buscan una persona que le haga todo eso igual. Pero si tiene un incentivo de que va a ser un suplidor del desayuno escolar, ya la cosa le cambia completamente. Porque va a tener unas ventas aseguradas y obviamente que le paguen. Ese es otro tema, que no sé cómo andará eso, pero a veces había muchas situaciones con los pagos que terminaban perdiéndolo todo también porque no se le pagaba. Esperamos que eso, no digo que sea el caso, pero es un factor decisivo para tener un crecimiento de las pymes en nuestro país. Usted está iniciando su gestión como presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. ¿Cuáles son los planes que tiene al frente de la institución, en la vocería de una institución tan importante dentro del sector empresarial? Buena pregunta, te la agradezco, porque justamente nosotros en esta misma semana tuvimos una reunión del directorio y de los planes y proyectos que tenemos y de las comisiones que se han formado. Realmente el trabajo es bastante arduo que tenemos por delante, pero sobre todo el pilar nuestro nos vamos a enfocar en capacitación. El esfuerzo mayor que vamos a hacer en esta gestión va a ser capacitar a todos nuestros socios. Y no socios también, porque no se va a hacer exclusiva para los socios. Cualquiera puede participar, obviamente. A los socios va a ser gratuito. O sea, vamos a tener capacitaciones en área de calidad, de gestión de procesos, medioambiental, en Six Sigma, Lean Manufacturing. Vamos a hacer también capacitaciones ahora que esto está muy de moda a nivel mundial, que es calidad 4.0. Esto va a ser algo que vamos a impulsar porque eso va muy ahora acorde con lo que es la inteligencia artificial. Que la gestión de la calidad para la inteligencia artificial es la calidad 4.0. Eso significa que tenemos un reto por delante vamos a diseñar, ahora estamos trabajando en un diseño para enviar a las empresas socias nuestras en qué necesitan que se le ayude en capacitación. Y nosotros de manera gratuita lo vamos a hacer en los salones que tenemos allá en nuestra asociación para dar esas formaciones. Y le estoy hablando de capacitaciones que cuestan mucho dinero. Y nosotros se las vamos a dar a nuestros socios de manera gratuita. Y a los no socios también por un precio razonable. Pero también nosotros vamos a impulsar conferencias, simposios que hacemos ya desde la gestión anterior, que se viene haciendo una serie de simposios para traer lo último en tecnología, lo último que se está viendo, como fue el último simposio que tuvimos el año pasado. Y vamos a seguir con la misma temática, o sea, vamos a poner al país, a nuestras empresas que puedan competir con cualquier empresa en el mundo. De hecho, ya la competencia en el mundial la tenemos, porque el que no está capacitado para mandar su producto fuera, no lo van a entrar aquí adentro, nuestros productos. De hecho, no lo están entrando. Y usted puede accesar a mercados en cualquier parte del mundo. Si tiene la calidad, los precios y obviamente el conocimiento y la gestión para poderlo llevar fuera. Y allá en la directiva que estamos llevando ahora, estamos en la mejor disposición de ayudar a cualquier empresa a conseguir esos objetivos. En estos días ha estado en proceso de discusión el tema salarial. Se han reunido distintos sectores que han fijado posiciones. El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas están en condiciones, en capacidad de sustentar una mejora, un aumento salarial en los actuales momentos. ¿Cuál es la situación y las proyecciones que puede haber en ese sentido? Mira, lo del aumento salarial es un tema siempre espinoso en todos los tiempos. O sea, no te puedo decir que es más fácil o más difícil ahora que antes, porque siempre es un tema difícil. Es un tema difícil porque en una situación post-COVID que nosotros hemos tenido, donde
todo lo que ya mencionamos anteriormente que impactó en nuestras empresas, tuvimos que hacer un aumento salarial muchas veces considerable. En el caso de las medianas empresas, tuvieron que hacer un aumento de un 40%. Un 40% después del COVID. O sea, eso ha sido, como dice en el argot popular, un palo duro para las empresas. Quizá las que menos afectaron fueron las micro y las grandes, para así decirlo, en términos porcentuales. Lo que significa que ahora, después COVID, ya con la reducción de los fletes, la reducción de las materias primas, se supone que no hay una inflación, por ejemplo, por encima, creo que ahora mismo anda por el 8%, un aumento salarial, como piensan algunos sindicatos, de un 30%, eso es impensable. Eso es impensable porque ya estamos hablando que en un año y medio una mediana empresa habrá aumentado un 70%. Dígame usted si fuera de, ni siquiera en países con una hiperinflación como Argentina lo está haciendo, o Chile o Colombia, que ahora mismo están ya sufriendo el embate de inflacionario. Lo que significa que nosotros tenemos ahora mismo alrededor de un 8%. Y la proyección es que siga bajando. ¿Por qué? Porque están disminuyendo los fletes. Digo, ya disminuyeron los fletes. Materia prima, que algunas podrán estar subiendo, pero otras están bajando, producto de la recesión mundial que hay. Entonces, tenemos que ser moderados, sobre todo que no afecte a la micro y pequeña empresa, que son las más vulnerables, como dice, las que no tienen quien los defienda. Entonces, ya afortunadamente hay una clasificación empresarial, lo que le permite ya establecer unos porcentajes que sean justos, de acuerdo al nivel de inflación. Ahí están los índices de precio al consumidor en el primer quintil, que es el que se toma como referencia para fines de ver en cómo le impacta la canasta familiar. Porque, vuelvo y le digo, ahora mismo, si vemos el panorama de Latinoamérica, un aumento salarial desproporcional va a producir un efecto inflacionario que no lo tenemos ahora mismo en la actualidad, que va a ser peor, como dicen. Y la motivación es la siguiente. Por cada empleo que hay uno desempleado. Eso usted lo puede buscar y las estadísticas le podrán decir muchísimas cosas, pero esa es la realidad. Aquí y fuera del país. Aquí en nuestro país. Sí. Aquí en nuestro país. Y tú lo ves porque tiene un empleo informal, obviamente. O sea, no es que no lo tiene, sí tiene un empleo. Porque un panadero, perdón, uno que vende pan en la calle, o un delivery, o lo que sea, es para los fines del sistema, es un desempleado. Porque no figura en una TCS, no figura en una nómina. Entonces, cuando usted hace así que le aumenta el salario al otro que está empleado y los precios le suben un 20%, vamos a suponer que fuera solamente un 5%, usted le está bajando el salario a ese delivery. Porque, o sea, de lo que él recibe por eso, porque va a empezar a comprar cosas más altas y él no ha podido aumentar, él no puede aumentar sus ventas. Él no puede subir lo que él cobra o la propina que cobra, o el que no tiene trabajo. Entonces, tenemos que ver las cosas en su justa dimensión. El aumento salarial beneficia notablemente a un porcentaje de la población. Pero el porcentaje de la población que no tiene un empleo formal y le llega un aumento de sus productos que él consume, de sus bienes y servicios, entonces hay formas también como paliar eso. El costo del transporte, el costo de la energía eléctrica, el costo, por ejemplo, de tener precios privilegiados para fines, por ejemplo, de las ventas populares. Entonces, y obviamente hay productos que suben estacionariamente, que es normal. El plátano está caro porque estamos en invierno. En invierno, usted que es del sur y de una zona de plátano por allá sabe que cuando no hay sol, el plátano es chiquito y poco. Por lo tanto, en noviembre, diciembre, enero y febrero los plátanos van a estar caros todo el tiempo. Pues ya los plátanos comienzan a bajar. Igualmente que las papas están a 15 pesos, la berenjena a 5 pesos. El pollo está caro, sí, por un componente importado, pero hay alternativas. La berenjena está a 5 pesos. No estoy diciendo que no es importante que haya aumentos salariales, no estoy en contra, ni estamos diciendo que nosotros los empresarios no queremos hacer un aumento salarial. Solamente estoy poniendo, como dicen, las cartas sobre la mesa. Si nosotros logramos, por ejemplo, reducir muchos de esos productos de manera competitiva, porque es que la competencia hay que poner el precio.
O sea, cuando un empresario que produce, por decirte algo, papel de sanitario, le sube $1 y el otro no lo sube, va a vender menos. Y si todos se ponen de acuerdo y lo suben, ahí está la importación. Siempre se pueden importar. Y la competencia es el mundo. Y aquí prácticamente la barrera está libre. Los productos vienen de Estados Unidos libres de arancel. O sea, no como antes, que había una protección. Si subían acá, no importa, porque con los aranceles que habían, cualquier ineficiencia se cubría. Ya no. Los precios los pone el mercado. Esa es la realidad. ¿Que van a haber productos que van a estar más altos? Claro, siempre que hay escasez, viene aumento de precio. Cuando hay abundancia, los precios bajan. Esa es la ley del mercado. Lamentamos que el tiempo haya terminado para seguir conversando acerca de estos temas tan interesantes y que la población siempre espera la clarificación de estos puntos y el comportamiento de los sectores productivos, que es de particular importancia para tener un panorama claro al respecto. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias por tu invitación. Y además te reiteramos y te agradecemos el habernos invitado a este programa tan importante. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herreras, el ingeniero Eury Andújar. Proseguimos con nuestro contenido.